Este Premio Nobel de la Paz, este es un reconocimiento que cada vez agarra más polémica, ¿verdad? Se supone que es entregado a aquellas personas que dedican su vida hacia la construcción de la paz. Bueno, este premio, por ejemplo, ha sido entregado a Barack Obama, que ha sido parte de una importante carrera militar, balística, que se ha presentado en Medio Oriente, principalmente en Medio Oriente. Ha formado parte, digamos, de ataques en Siria, ataques en Irak y demás, ¿verdad? Entonces, esta figura del Premio Nobel de la Paz, que también ha sido entregada a Henry Kissinger, también acusado de crímenes por haber generado igual campañas militares, porque era el asesor, era el tercer hombre del Estado, después del vicepresidente, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Henry Kissinger ha sido igual una figura muy influyente, muy importante, que también ha tenido parte de carreras armamentísticas de los Estados Unidos en Vietnam y demás. También ha sido otorgado a él. Y han habido varias otras figuras que el Premio Nobel de la Paz no ha sido del todo un reconocimiento real, una oda, digamos, a la paz. Y ahora se viene con una figura también controvertida, que es la de María Corina Machado, que independientemente del lado en el que se encuentren ustedes, María Corina ha sido la voz de la oposición, la lideresa de la oposición, con mucho coraje además, y de manera pacífica, hay que, por supuesto, destacar aquello. Ha llevado adelante una lucha de manera pacífica, sin llamar a la violencia, sin llamar a que la gente tome las armas o a que la gente derroque el gobierno, nada de eso. Ella sencillamente, con una lucha por la democracia, arengaba frente al público y tuvo que estar en el exilio, o por lo menos en la clandestinidad, durante los últimos 14 meses, más, desde agosto del 2024, que no se sabe el paradero de la señora Machado. Entonces, cuando ella recibe el Nobel de la Paz hace un par de meses, se empieza a generar un plan para poderla sacar de Venezuela, de la clandestinidad donde se encontraba, bajo las narices del régimen de Venezuela, por supuesto, el régimen de Maduro, y se hace una salida de película. Vean, por favor, este cuadro que comparte el Wall Street Journal, que nos relata la forma en la que Machado deja Venezuela. Y aquí pueden ustedes ver cómo su primera salida es en barco, desde Venezuela hacia la isla de Curazao, en una lancha, burlando todas las medidas de seguridad, y seguramente con amplia ayuda de los Estados Unidos, sin duda alguna, de la CIA. Y este es su viaje en jet privado, desde Curazao, pasando por Bangor, en Maine, ahí en el extremo noreste de los Estados Unidos, y llega hacia la capital noruega, en Oslo. Esa es la travesía de María Corina Machado. Y por supuesto, la parte más, digamos, sacada de Hollywood vendría a ser la parte en la que, desde la propia Venezuela, desde un lugar que no conocemos, hasta tomar una lancha en el Pacífico, y bueno, en el Caribe, y lograr llegar a la isla de Curazao en lancha, ¿no? Esa es, digamos, la parte más hollywoodense de esta salida del Premio Nobel de la Paz. Ella tenía que llegar para recibir su premio Nobel en persona, pero seguramente, como decía ella, estaba enfrentando con situaciones que podían afectar su vida. Ella sentía que en cualquier momento podía acabar en las manos del régimen. Y finalmente su hija recibe el Premio Nobel de la Paz, recibe la medalla, se lee la carta. La figura del Nobel también, por supuesto, hace un mensaje muy duro, comentando las atrocidades que viven los ciudadanos en Venezuela, las torturas, las ejecuciones extrajudiciales, bueno, todas estas barbaries que están documentadas por no solamente organismos, ONGs, organismos internacionales, sino la propia ONU. Y bueno, sabemos que hasta se han detenido a menores de edad, y eso justamente lo relata este personero del Nobel. Se entrega el Premio Nobel de la Paz a la hija, y al día siguiente recién llega Machado hacia la capital noruega, de si va a hacer una invasión militar
terrestre, no hay la cantidad de soldados suficientes para ello, de marines. Para analizar la controvertida entrega del premio Nobel a María Corina Machado, nos encontramos con Vladimir Torres, él es analista. Vladi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a RTP Mundo. Hola, Jorge Luis, un saludo a toda tu audiencia. Feliz de estar con ustedes para charlar de estos temas que son tan interesantes. Bien, mira, a ver, ansiosos por conocer tu punto de vista sobre este tema. ¿Consideras que es de alguna manera controvertido el Premio Nobel de la Paz y que ha sido entregado en ciertas ocasiones también a otros personajes que pues no han sido tan pacíficos del todo? Sí, empezando por alguien que tú ya mencionaste, que es varios, no solamente uno, sino varios presidentes de los Estados Unidos, Barack Obama, uno de ellos, pero también a personajes tan conocidos como el propio Nelson Mandela. Es sí un premio bastante polémico. Usualmente el público en general y alguno que otro analista que tiende a hacer un análisis más militante suelen decirnos que es un premio que se ha ido desvirtuando, pero creo que es un premio polémico desde el principio y creo que más que premiar una trayectoria impoluta y totalmente, diríamos, perfecta del personaje seleccionado para recibir el premio, lo que hace Oslo, lo que hace el jurado que designa al ganador es analizar el contexto, la trayectoria, pero siempre orientándose a ciertos escenarios que traten de propiciar la paz. Pasó con Arafat en el caso de la paz de Medio Oriente, y creo que hasta cierto punto también con Barack Obama, pero en el caso de Machado creo que eso también es algo que es económica. Me parece que la designación en esta coyuntura, en este contexto de Machado, obedece precisamente a esa idea, a esa interpretación de los hechos, y me parece que una intención que tiene Washington de acabar de una vez por todas con el régimen de Maduro, con el régimen chavista. Me parece que es muy importante que analicemos esta variable en la medida de que el tiempo, el timing, es prácticamente coordinado. Por un lado hay, vamos a decirlo así, un cerco económico, una amenaza de invasión aérea militar, sobre todo también incluso tal vez una invasión armada que tenga que ver con la infantería. Esta posibilidad no está descartada, pero paralelamente la otorgación del premio tiene que ver con una estrategia, yo diría, también propagandística. Un espaldarazo, por ejemplo, por parte de Putin que es demasiado tibio para la envergadura de la amenaza que enfrenta. En ese sentido, yo creo que la otorgación del premio es necesariamente, o tenía que haber sido por una figura opositora, que ayude, ¿no es cierto?, a resquebrajar, debilitar aún más el régimen. Yo creo que, además de todo eso, algo que me parece fundamental para analizar es la manera en que se ha dado todo ese operativo para que Corina Machado salga de Venezuela. Me parece que da cuenta no solamente de la permisividad que ha tenido el régimen, la incapacidad que tiene para controlar efectivamente sus fronteras, porque si bien ha sido un operativo que ha tenido apoyo externo, que ha sido bastante trabajado, que ha sido bastante esforzado por parte de Corina Machado al poder salir de Venezuela, me parece que el solo hecho que haya podido salir da cuenta de que el régimen ya está haciendo aguas. Me parece que la posibilidad de que su caída se dé en las próximas semanas, quizá en el próximo, a más tardar el próximo bimestre del próximo año, es una posibilidad real. Sí, así como lo dices, a mí también me da esa sensación. Es como si fuera el toquecito final en la narrativa estadounidense, como para darle la venia y decirle, ok, bueno, ya se está justificando de alguna manera, porque que el propio personero, y esto es lo que más me llamó la atención, la emotividad del discurso del personero del Nobel, en relación a todas las barbaries que ha cometido el régimen de Maduro con sus ciudadanos y toda la debacle económica, absolutamente el resumen que ha hecho acerca de la violación de derechos humanos persistente en Venezuela, que eso es innegable, y toda la atención mediática que ha recibido esta salida como de película,
más la llegada de ella a última hora, la hija que recibe, todo sí cumple bastante como si se tratase de una propaganda para darle el último golpecito y decir, ok, adelante, es hora de sacar a este tipo del poder. Sí, sí, sí. Me parece que al menos en el contexto internacional la imagen que se vende del régimen chavista eh, tiene que ver esta elección precisamente como para darle un golpe fuerte, uno de los finales, no al final, para que su imagen termine de desmoronarse. A mí me parece que la suerte del chavismo, al menos de parte de Washington, se decide el momento en que Maduro el año pasado decide desconocer las elecciones generales, desde el momento en que aliados claves de Maduro como Brasil y como Colombia prácticamente lo dejan de lado, lo abandonan a su suerte. Creo que Petro hasta cierto punto está haciendo gestiones para generar un salvoconducto para que Chávez y al menos las cabezas más importantes de Maduro, las cabezas más importantes de su régimen, puedan abandonar. Incluso se ha escuchado que pueda ser a Bielorrusia o a Rusia misma. O sea, ya no se estaba en una posibilidad de reproducción del régimen, sino de una salida, ni siquiera de todo el personal leal a Maduro, sino solamente de las principales cabezas. En ese sentido, creo que la presión de Estados Unidos es demasiado fuerte, porque no es solamente una amenaza militar, con lo que ha pasado en los últimos días, concretamente el día jueves, con la toma, el secuestro, el decomiso de un barco petrolero que llevaba aproximadamente 20 millones, la capacidad de 20 millones de barriles de petróleo. Me parece que se le está dando también un golpe económico, un golpe diplomático y un golpe con la otorgación del Nobel a la opositora más visible al régimen chavista, la posibilidad de generar un escenario en el cual de una vez por todas se imagine más de detenerla, ni siquiera de encontrarla, y si vuelve a ingresar a Venezuela sin que el régimen pueda impedírselo, creo que eso va a decir mucho de la debilidad del régimen. Y me parece que una de las aristas por las cuales Washington y los Estados Unidos están atacando al régimen venezolano es precisamente al hacer ver su vulnerabilidad, no solamente económica, no solamente política y de aislamiento, sino también su incapacidad para poder controlar sus fronteras, quién sale y quién entra, sobre todo cuando es, vamos a decirlo así, una de las personas más buscadas por el régimen en los últimos 2 o 3 años. Bastante interesante, querido Vladimir, y justamente nos da pie para nuestro siguiente segmento, que vamos a continuar con el análisis de lo que parece que es inminente nomás, la salida de Maduro. Ya no le veo yo la posibilidad de seguirse anclando durante muchísimo tiempo más. Te agradecemos por habernos acompañado. Un abrazo. No, un abrazo a ustedes, un saludo, que estén muy bien. Siempre feliz de compartir con ustedes, que estés bien. Gracias, nos vemos en una próxima. Chao, Vladimir. Bien, ahí está, ahí lo tienen, ¿verdad? Es increíble la propaganda política que se ha montado con este tema y el papel, ¿no?, de los premios Nobel. Y yo leía una especie de reportaje del New York Times en relación al premio controvertido que significa esto. Y es el propio New York Times, vean ustedes, eso es lo lindo de la prensa estadounidense, que es capaz de hacer un análisis lejos de la ideología, lejos del nacionalismo, lejos de dónde pertenece el New York Times. Es capaz de ver con objetividad la utilización del premio Nobel. Y desde su creador es algo curioso, ¿verdad? Porque el premio Nobel viene por Alfred Nobel, quien es el inventor de la dinamita en el siglo XIX, ¿no? Entonces ya desde la persona que lo ha creado. Luego relata la cantidad de personas que han recibido, y por ejemplo habla del galardonado de 2019, el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, quien recibió el premio por introducir cambios democráticos y resolver un conflicto con la vecina Eritrea, es el país vecino. Sin embargo, poco después ordenó operaciones militares y ataques aéreos contra la región etíope de Tigray y faltó a la rueda de prensa posterior a su discurso de aceptación del premio Nobel. Esas son las personas que se decide darles este galardón, y en este caso tiene un maquillaje muy importante para la acción militar que está emprendiendo los Estados Unidos en el Caribe.